Bueno, en el día de hoy les vamos a estar hablando acerca del modelo psicodinámico. Este es mi grupo de trabajo con el que trabajé y pues nosotros les vamos a hablar acerca del modelo psicodinámico. Pero para empezar a abarcar el modelo psicodinámico tenemos que tener en cuenta primero el psicoanálisis. El psicoanálisis es una práctica terapéutica y una técnica de investigación que fue implementada por el neurólogo y científico Sigmund Freud alrededor de 1896. Se dice que el psicoanálisis abarca muchas escuelas y que esta orientación puede ser dinámica y analítica. Se dice que esta teoría como tal del psicoanálisis ha influido de una u otra cierta forma en varias escuelas y en varias partes de lo que son las diferentes áreas del psicoanálisis, de lo que son las otras escuelas como tal. Su principal objetivo como tal es la investigación y el tratamiento de los problemas emocionales. Se dice que esto va abarcado como tal a la influencia que tiene la persona. Como les venía diciendo, en el psicoanálisis también tenemos que tener en cuenta que vamos a tratar la parte inconsciente, que más adelante mis compañeras les estarán explicando. Como ya tenemos un objetivo o algo primordial acerca del psicoanálisis, entremos en base a lo que es el modelo psicodinámico. Pues el modelo psicodinámico es un modelo que se fundamenta en la parte conductual de la persona y su desarrollo determina como tal los hechos y los impulsos, deseos, motivos y los conflictos que se encuentran dentro de la parte psíquica, que son denominados procesos intrapsíquicos. Un ejemplo claro de esto es cuando una persona tiene delirios de persecución y el paciente como tal da el resultado de esos conflictos que son internos, pero al final no se sabe si son resueltos o no. En este modelo prácticamente también nos habla acerca de los principios fundamentales, que es donde se encuentran el determinismo y la creencia de las cosas que ocurren al azar. Incluso se habla de que también los accidentes están de acuerdo a las causas que están identificables o que están latentes dentro de los patrones de la conducta de que tiene el individuo. Se dice que esto entra a una lucha latente entre satisfacer los instintos sexuales y agresivos, que son la parte innata, y la necesidad de satisfacer esas prioridades como tal. Estas exigencias se pueden considerar dentro de las normas y las realidades del mundo externo. Para esto tenemos que tener en cuenta que el inconsciente se manifiesta por el lapsus linguis, los sueños, los actos fallidos y el chiste. Si de una u otra cierta forma debemos entender el lapsus linguis como el error involuntario de la memoria o la lengua prácticamente que se produce durante una conversación al escribir. Nosotros dentro del modelo psicodinámico podemos entender que se encuentran unas fases. Esa fase se llama la primera tópica, que es la que trata acerca de los sistemas. En la primera tópica, que como les había indicado que son los sistemas, podemos encontrar la parte inconsciente, que es la parte atemporal, que es la parte que actúa sin razón, sin necesidad de entender las ciertas circunstancias que se presentan. Tenemos un preconsciente y tenemos un consciente, que es la parte temporal, y es lo que sabemos y lo que podemos entender. Dentro de todos estos procesos se encuentra el proceso de regresión, que es un mecanismo de defensa que en pocas palabras es ir para atrás en ciertas u otras formas que se presenten. Tenemos la segunda tópica, que es la parte de las instancias. Dentro de las instancias encontramos al ello, que es el que se rige por el placer. Encontramos al yo, que es el que nos genera el equilibrio, y encontramos el super yo, que es la parte de la conciencia moral en cada persona. Cuando hablamos de un proceso que se presenta en ambas, es el proceso de compulsión, es el proceso cuando tiene la necesidad de repetir ciertas circunstancias. Y bueno, teniendo en cuenta esto, podemos entender que este proceso de compulsión no se genera todo el tiempo, es moderado y que de una u otra cierta forma sí se presenta en varios procesos o en las instancias como tal. Más adelante mis compañeras le van a estar haciendo énfasis de cada cosa que se realice y puedan entender un poco más acerca de lo que es el modelo psicodinámico. Bueno, teniendo en cuenta esto, podemos entender que este proceso de compulsión no se genera todo el tiempo, es moderado y que de una u otra cierta forma sí se presenta en varios procesos o en las instancias como tal. Más adelante mis compañeras le van a estar haciendo énfasis de cada cosa que se realice y puedan entender un poco más acerca de lo que es el modelo psicodinámico. Ahora mismo les voy a presentar las diferencias entre el modelo psicodinámico y el modelo psicoanalítico.
encontramos lo que es el concepto de cambio, que es donde se define la estructura como tal de la personalidad cualitativamente. Dentro del modelo psicodinámico vamos a encontrar que es delimitado este tipo de trabajo y que tiene la obtención de logro de sus funciones. La duración usual de este trabajo en el modelo psicoanalítico es de 5 años y en el modelo psicodinámico es indeterminada, o sea, tiene periodos breves y que pueden ser uno o más extensos por más de 2 años. En la intensidad del tratamiento, en la parte psicoanalítica es de 3 a 5 sesiones por semana y en el modelo psicodinámico es 1 a 2 sesiones por semana. Encontramos la formación requerida al clínico, que es la formación psicoanalítica superior a 8 años como tal, y la formación como tal, el modelo psicodinámico, a partir de los 4 años ya puede ejercer la función. En la actitud del clínico referente a... Bueno, esta relación entre el modelo psicoanalítico tiene que ser una actitud analítica, pasiva, neutra, una como tal, una relación fija. En el modelo psicoanalítico tiene que ser prácticamente orientada a esta rama que es el psicoanálisis. El objetivo en el modelo del psicoanálisis es conocer los orígenes como tal y los problemas y los conflictos para explicar como tal en la parte inconsciente. En el psicodinámico es comprender y cambiar esos síntomas incapacitantes y atender a estas necesidades que se presenten. En el marco conceptual como tal del modelo psicoanalítico podemos entender que es exclusivamente analítico y en el modelo psicodinámico es un poco más flexible, integrando todas las perspectivas como tal de esta relación. Vamos a hablar sobre los antecedentes del modelo psicodinámico. Estos se encuentran en las obras filosóficas de médicos y científicos del siglo XIX. Estos autores comenzaron a cuestionar la visión mecanicista del ser humano que predominaba en esa época y a considerar la posibilidad de que la mente humana estuviera regida por fuerzas inconscientes. El modelo psicodinámico como tal lo conocemos hoy en día por las obras basadas en las obras de Sigmund Freud, quien a finales del siglo XIX desarrolló una teoría psicoanalítica. Freud propuso que la mente humana está dividida en 3 sistemas: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El inconsciente es el sistema más importante, ya que alberga los deseos, los impulsos y los recuerdos que son demasiado dolorosos o estos inaceptables para el ser consciente. Hubieron 3 factores que influyeron, que primero fue la filosofía de Schopenhauer, que enfatizaba la importancia de la voluntad y del inconsciente, la teoría de la evolución de Darwin, que sugería que el comportamiento humano está influenciado por factores biológicos, y por tercero, los estudios sobre la histeria de Jean Charcot, que sugirió que los síntomas físicos pueden partir de una base psicológica. Bueno, sigamos hablando de los antecedentes del modelo psicodinámico, pero ahora haciendo énfasis en el proceso psicoterapéutico. Voy a mencionar 3 como para colocarnos en contexto. Uno sería el duelo y depresión en adultos y jóvenes. El segundo sería el tratamiento interpersonal del trastorno de ansiedad generalizado. Y el tercero, por último, tenemos familia y apoyo social en los adolescentes con conducta suicida. Dentro de este proceso, este modelo tiene un objetivo principal y es que el paciente encuentre su equilibrio mental. Para esto se necesita que el terapeuta psicodinámico le brinde las herramientas adecuadas al paciente para que él le pueda dar un análisis y un significado a esas creencias irracionales, a esos miedos, a esas fobias, entre otras muchas cosas, para que él pueda encontrar su equilibrio mental, y nos dice que solamente de esta manera se puede lograr. Si bien sabemos, este objetivo es hacer lo consciente lo inconsciente, y para esto tenemos varias técnicas en este proceso, que es la asociación libre, la silla vacía, también se hace y se logra hacer el insight y la interpretación. La asociación libre, el paciente se puede expresar libremente,
sin que el terapeuta le dé alguna forma a sus ideas o a lo que está expresando, y le dice que puede ser totalmente espontáneo y que puede decir lo primero que se le pase por su mente, porque solamente desde esa forma se puede ver los conflictos internos y lo que le está causando los problemas actuales de esa persona. La silla vacía es un proceso psicoterapéutico que es dialogar con una persona ausente lejos, una persona fallecida o con sus propias partes internas, como por ejemplo dialogar con mi parte exigente y hablar con mi parte condescendiente. El insight sabemos que es el descubrimiento de la realidad del paciente, y él pueda entender y darle pues ese significado a esos miedos que tenía. Es como dice el profesor, es como encender ese cuarto desordenado que tenemos y comenzar a resolver y a organizar todas esas ideas que pudo haber sido sucedido desde nuestras infancias, nuestra adolescencia. Y la interpretación, el terapeuta le brinda al paciente que se exprese tranquilamente, que exprese todas sus ideas. Sin embargo, a menudo él va a intercalar algunas palabras con él acerca de esas ideas, con el objetivo de que él pueda debatir acerca de esas creencias, esos miedos y lo que está por resolver. Dentro de este proceso existen beneficios de esta terapia, y sabemos que es un tratamiento para el trastorno de ansiedad, depresión, fobias, trastorno de personalidad. Sin embargo, los expertos nos dicen que no solamente se necesita tener una psicopatología, algún problema previo, para empezar una terapia dentro de este modelo psicodinámico. Entonces, esta nos brinda unos beneficios, que es como conocerse uno mismo, cuáles son nuestros miedos, nuestras fobias, nuestros sueños, todo eso, disminuir pues los sabotajes que a veces nos hacemos nosotros mismos, aprender a tomar decisiones, aprender a manejar esas emociones tanto positivas como negativas, tener una mayor habilidad para el control de la ira, reducir ese sabotaje, bueno, que ya lo había dicho, que nos hacemos en nuestra mente, y son múltiples de beneficios. Y los expertos nos dicen que esta es una manera para crecer y desarrollarse de manera personal. Gracias. En el modelo psicodinámico encontramos una serie de autores relevantes, y en ello vamos a mencionar a Carl Jung. Carl Jung nos habla sobre la teoría del inconsciente colectivo, pero primero que todo vamos a mencionar que él dice que el ser humano tiene 3 niveles de conciencia, que son el consciente, preconsciente y el inconsciente. El inconsciente colectivo es el más importante para este modelo psicodinámico. Según Jung, el inconsciente colectivo es una especie de depósito donde se almacenan experiencias y arquetipos. Ahora, ¿qué son arquetipos? Arquetipos son ideas emocionalmente cargadas que tiene el ser humano. Según Adler, él nos habla de una motivación humana que es impulsada por el deseo de un sentimiento de inferioridad y alcanzar una sensación de superioridad. Pero esta teoría quedó a un lado. Tiempo después, él sacó la teoría de la personalidad, en la que se basa que las personas tienen un estilo de vida único y que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Pero este estilo de vida único tiene unos factores influenciados, que son el orden de nacimiento, las experiencias y las relaciones sociales. Bueno, Erich Fromm es un autor que tiene una teoría humanista en la que la idea se basa en que el ser humano tiene un deseo
innato de ser libre y autónomo. Ahora, la libertad es una necesidad básica que debe tener el ser humano y que todas las personas activamente son y tienen derecho a ser libres. Sin embargo, la libertad no es la ausencia de restricciones, sino es la capacidad de tomar decisiones a la hora de tener necesidades y deseos. Bueno, la teoría de Sullivan es una teoría psicológica que se enfoca en las relaciones interpersonales y que influyen en la formación de una personalidad. Ahora, la personalidad es un constructo que tiene tres componentes estables, que son necesidades. Necesidades vienen siendo los cuidados físicos y la seguridad. Viene siendo también el dinamismo, que es el ámbito social o cultural, pues el entorno que nos rodea, y el sistema del yo, que tiene como función manejar la ansiedad, pero el sistema del yo contiene unas personificaciones: el yo bueno, que es lo que nos gusta de nosotros; el yo malo, lo que no nos gusta de nosotros; y el no yo, que es donde se produce esa ansiedad que nosotros no consideramos parte de nosotros mismos. Bueno, en las posturas teóricas, según el modelo psicodinámico, encontramos al inconsciente, el cual nos dice que la mente humana está influenciada por procesos y por contenidos que no son conscientes para la persona. Recuerdos que no están accesibles a la conciencia en un momento dado. Estos contenidos pueden ser reprimidos o simplemente no estar presentes en la mente consciente. Encontramos a la represión como un mecanismo de defensa que siempre va a impulsar a mantener pensamientos o deseos fuera de la conciencia. Encontramos también la estructura de la personalidad. En la estructura de la personalidad vamos a encontrar al ello. El ello es la parte más primitiva y básica de la personalidad, el cual opera de acuerdo con el principio del placer, buscando la satisfacción inmediata, las necesidades y deseos sin considerar las restricciones del mundo externo o de las normas sociales. El ello contiene impulsos y deseos instintivos, como el hambre, el deseo sexual y la agresión. Es la fuente de energía psíquica y se considera inconsciente en su mayor parte. Encontramos también el yo. El yo es el componente de la personalidad que se desarrolla para lidiar con la realidad. El yo opera de acuerdo con el principio de la realidad, como lo dije anteriormente, y siempre va a buscar equilibrar las demandas del ello con las restricciones de las normas del mundo exterior. El yo siempre va a ser el responsable de la toma de las decisiones, la resolución de conflictos y la adaptación del entorno. Trabaja para encontrar soluciones realistas a los desafíos que la vida se nos presenta. En el super yo representa la internalización de todas esas normas morales y sociales. Se forma a través de la socialización y de la identificación con figuras de autoridad como los padres. El super yo actúa como una conciencia moral interna que evalúa y juzga la conducta del individuo en función de todos los estándares morales y éticos. Puede generar también sentimientos de culpa o de autoevaluación positiva. Se dice que la interacción constante entre el ello, el yo y el super yo forma el comportamiento, las emociones y la personalidad del individuo. En las dinámicas de los conflictos internos de la estructura de la personalidad, se dice que surgen cuando estas partes tienen objetivos o deseos opuestos. El conflicto entre el ello y el super yo, en este tipo de conflictos, se da cuando el ello siempre va a buscar la gratificación inmediata y deseos y necesidades. En ese momento choca con el super yo, ya que representa todas las normas sociales y morales. Por ejemplo, un individuo que puede sentir un deseo repentino sexual intenso. El super yo puede imponer restricciones morales que generan sentimientos de culpa y conflicto interno. En la resolución, el yo va a desempeñar un papel importante al equilibrar todas estas demandas y puede buscar la resolución exitosa, que implica siempre tener en cuenta ambas partes y formas aceptables de satisfacción de ambas partes. El conflicto entre el ello y el yo, en este tipo de conflicto, el ello busca la satisfacción inmediata del entorno. Por ejemplo,
Un individuo puede sentir la tentación de gastar dinero impulsivamente por un capricho. En las limitaciones del mundo real esto puede implicar posponer la gratificación y encontrar una forma más realista de satisfacer los deseos. Esto lo hace el yo. El conflicto entre el super yo y el yo, este conflicto se da cuando el super yo, que representa todas esas normas, una persona puede sentir que no está cumpliendo con todas esas expectativas morales. En ese caso es el super yo. En este caso se generan sentimientos de ansiedad y de autocensura que se deben manejar de una forma más saludable. En esta parte la terapia psicoanalítica nos puede ayudar a explorar estos conflictos y trabajar en la resolución. La dinámica de estos conflictos internos en el modelo psicodinámico es esencial comprender cómo se desarrolla la personalidad y cómo se manifiestan todos estos síntomas psicológicos. Y también se dice que la resolución de estos conflictos puede llevar a un equilibrio psicológico emocional, mientras que su no resolución puede dar lugar a trastornos psicológicos y comportamientos disfuncionales. En la terapia psicoanalítica, uno de los objetivos es explorar y abordar estos conflictos internos para ayudar a la persona a comprenderse a sí misma y mejorar su funcionamiento psicológico. En el desarrollo psicosexual se produce en etapas y tiene un impacto significativo en la formación de la personalidad y el comportamiento del individuo. Encontramos en el desarrollo psicosexual la etapa oral, que es de 0 a 18 meses. Durante esta etapa el foco principal está en el líbido, es la boca. Los bebés exploran el mundo a través de la boca, chupando o mordiendo objetos. Si las necesidades orales no se satisfacen adecuadamente, el individuo puede tener problemas psicológicos relacionados con la dependencia excesiva o la agresión verbal. En la otra etapa, que es la etapa anal, que es de 18 a 3 años, en esta etapa la atención se centra en la eliminación de heces, es decir, los niños empiezan a experimentar el control de la gratificación y al retener o liberar sus heces. Si la crianza es demasiado restrictiva o permisiva, esta etapa puede surgir problemas relacionados con el control y la autoridad. En la otra etapa es la etapa fálica, que es de 3 a 6 años. Durante esta etapa fálica, los niños y niñas experimentan lo que Freud llamó el complejo de Edipo o de Electra. Los niños desarrollan sentimientos de atracción hacia la madre y rivalidad con el padre. En esta etapa se resuelven los conflictos a través de la identificación del padre con el mismo sexo. Si estos conflictos no se resuelven, pueden surgir problemas de identidad sexual o de celos obsesivos cuando se crece. En el periodo de latencia, que es de 6 a 12 años, durante este periodo los deseos y conflictos sexuales están en gran medida reprimidos. Los niños tienden a centrarse siempre en actividades escolares o sociales. La energía psicosexual se redirige hacia tareas no sexuales. Y por último, en la etapa genital, que es desde la pubertad, el líbido se centra en las relaciones sexuales y el interés por los demás. Se relaciona con los cambios físicos que ocurren en la adolescencia y en esta etapa el deseo sexual se vuelve en ocasiones muy intenso. Y los conflictos no resueltos o las fijaciones de este desarrollo en una etapa específica puede más adelante atribuir a problemas emocionales y comportamentales de la vida adulta. Dentro de las posturas teóricas del modelo psicodinámico encontramos un término bastante conocido para nosotros y es la transferencia. Bueno, la transferencia es el proceso en el que un paciente hace la proyección de sus deseos, emociones, sentimientos o ideas hacia su terapeuta. Este proceso es el fruto de unos eventos que no fueron resueltos en el pasado y que han sido guardados en el inconsciente. Luego salen a flote en el presente y son atribuidos hacia otras personas. Cuando hablamos de transferencia es necesario destacar que existe una transferencia positiva y una negativa. La transferencia positiva son esos deseos o emociones que se representan por medio de amistosidad o amor. Por su parte, la transferencia negativa es todo lo contrario. Los sentimientos proyectados son de rechazo u odio. Entonces, ¿para este modelo es necesario la transferencia?
desde el modelo psicodinámico, podemos decir que es fundamental, ya que le permite al terapeuta explorar, comprender dinámicas de comportamiento y los conflictos internos que tiene el paciente. Este paciente con el terapeuta deben trabajar en un abordaje de esta transferencia para que el cliente pueda realizar un proceso muy conocido que es la introspección, donde es un proceso de autoanálisis, autoexamen o autoevaluación que debe realizar el paciente para trabajar con ese tipo de emociones que no han sido resueltas. Encontramos la contratransferencia, que básicamente es todo lo que mencioné anteriormente en la transferencia, pero en esta el terapeuta es quien experimenta este tipo de pensamientos, deseos, emociones y demás. En este modelo, como en todos los modelos, el terapeuta debe ser consciente de estos sucesos para que pueda darle un buen manejo y esto no dañe el curso de la terapia. También encontramos los mecanismos de defensa. Cuando hablamos de mecanismos de defensa, nos referimos a esas estrategias que el individuo adapta a partir de sus experiencias para protegerse de situaciones o emociones o ideas que no puede soportar o que pueden ser dañinas para su psique. Cabe resaltar que estas son adaptadas de forma inconsciente durante el curso de su vida. El terapeuta desde el modelo psicodinámico trabaja en la exploración de estos contenidos con el objetivo de comprender cómo intervienen estas adaptaciones en el bienestar emocional y en las relaciones que tiene el cliente para ayudarle a afrontar de mejor forma sus problemas. Encontramos dentro de estas posturas los mecanismos de afrontamiento, que son esos esfuerzos cognitivo-conductuales que están orientados a manejar las necesidades internas y externas que demanda una situación estresante. Desde el modelo psicodinámico se busca comprender la relación que existe entre los mecanismos de defensa y los mecanismos de afrontamiento y esas estrategias que realiza el individuo para afrontar sus problemas. El trabajo del terapéutica psicodinámico debe estar basado en la exploración de la historia de vida del cliente. Luego de hacer esta exploración se hace un análisis de las emociones y los conflictos inconscientes. Luego se debe promover el autoconocimiento y la autorregulación y también procurar una relación terapéutica segura. Encontramos la interpretación y el análisis de los sueños. Freud se refería acerca de los sueños como esa satisfacción simbólica de un deseo reprimido, como esas manifestaciones del inconsciente o de las fuerzas funcionales reprimidas. Interpretar y analizar los sueños implica un registro del sueño del paciente. Debe ser minucioso, preferiblemente escrito. Realizar un análisis del contenido de las narraciones del paciente. Luego lo vamos a explorar con las asociaciones libres, por medio de la motivación que se le va a hacer, que debe hacer el terapeuta a su cliente, para que éste sea capaz de hablar abiertamente y narrarnos su sueño o darle significado al mismo. También debe buscar patrones de conexión de lo soñado con la vida del paciente. Buscar que el paciente haga insight para comprender mejor sus procesos mentales y emocionales. Por último, encontramos la relación terapéutica, que es un componente crucial de la terapia psicodinámica. Este permite el buen curso del proceso psicodinámico o terapéutico. La relación terapéutica implica autenticidad, como esa entrega sincera que debe mostrar el terapeuta hacia el cliente. También debe existir congruencia, es decir, que exista una sintonía entre el paciente y el terapeuta. También requiere de la naturalidad del terapeuta. El terapeuta debe hablar sin titubeos, que denote seguridad en su discurso y sin ánimo de enjuiciar lo que esté diciendo su cliente. Su discurso debe ser bastante empático. El cliente debe sentirse que su terapia es su lugar seguro. El enfoque del modelo psicodinámico. Este enfoque se nutre fundamentalmente de las teorías del psicoanálisis y se centra realmente en los procesos intrapsíquicos que vive el individuo, siendo estos parte fundamental de las influencias de su comportamiento. En este enfoque tiene de gran importancia el autoconocimiento, la introspección. El modelo psicodinámico trata de generar herramientas, trata de enfocarse totalmente en esos procesos mentales y de pensamiento de los cuales el individuo de una u otra forma no es consciente y que el objetivo se debe
se debe orientar a hacerlos conscientes. Todos los procesos que son inconscientes, volverlos conscientes. Con el objetivo principalmente y el enfoque de hacer una introspección, hacer un verdadero autoconocimiento de lo que la persona está afrontando, de lo que la persona realmente genera como conflictos psicológicos. Esto se da a través del propio conocimiento, a través de el desarrollo y el conocimiento que podemos observar y que podemos tener como contenido del paciente para poder llevarlo, para poder guiarlo hacia este modelo. Principalmente es importante la relación con el terapeuta, es importante la apertura hacia esa confianza para que este modelo se pueda tratar desde su mejor perspectiva, desde su mejor ángulo, ya que sabemos que inicialmente el modelo psicodinámico, al ser uno de los modelos que trabaja desde la parte cognitiva, desde la parte del inconsciente, empieza a generarnos unas visiones diferentes a las de la fenomenología, a diferencia de otros modelos que son diferentes en su ejecución de intervención. El enfoque directo y principal está en estos procesos mentales, en estos procesos de los cuales, valga la redundancia, repetir, el individuo no es consciente. Lacan, Sigmund Freud y Carl Jung, uno de los principales aportantes de este modelo psicodinámico, el cual nos lleva hacia el conocimiento de las instancias de la conciencia, como el yo, el ello y el superyo, que cada uno situado, por ejemplo, el yo en el consciente, el ello en el preconsciente y el ello en el inconsciente y el superyo en el preconsciente. Es muy importante conocer hacia dónde está la visión de este modelo psicodinámico. Lo que favorece directamente es cómo el individuo se reconoce y cómo reconoce todos estos conflictos psicológicos y hacia dónde direcciona sus causas, tanto como desde una perspectiva de influencias intrínsecas o como una influencia extrínseca. Conocer todos estos aspectos es el enfoque del modelo psicodinámico, desde donde el individuo realmente está mirando estos procesos de los cuales no está siendo consciente y que al momento de querer reflexionarlos, al momento de querer manifestarlos, hay sesgos que lo limitan y que no lo dejan llevar a cabo algunas de las acciones que quiere debido al inacceso a la motivación, a los deseos, a las sensaciones o a todos estos procesos que influyen y que no lo hacen dentro del momento que se necesita, dentro de la importancia o dentro del contexto en el que el individuo quiere, sino que se despiertan a merced de diferentes situaciones que pasan y que se logran canalizar en el individuo por no conocer cómo gestionar todas esas emociones. Normalmente el modelo psicodinámico tiene también
una gran relevancia en cuanto al desarrollo de la personalidad en la infancia o el desarrollo de la personalidad de esta persona dentro de su vida como niño, como adolescente, ya que allí se inculcan situaciones en donde son totalmente relevantes en el futuro del adulto, donde se quedan situaciones recargadas, se quedan situaciones malinterpretadas, de las cuales el adulto luego va a manifestar comportamientos y situaciones que no va a reconocer y no va a tener conocimiento de ello por no conocer la causa anticipada por la cual sucede este tipo de comportamientos inadecuados para él o no, no dentro de la visión como desarrollo de su personalidad. Entonces, sabemos que directamente... Hola, mi nombre es Yurelvis Algarín Cardoso. Hoy les vengo a hablar sobre los enfoques del modelo psicodinámico. El modelo psicodinámico es un enfoque de la psicología que se centra en los procesos del inconsciente que influyen en el comportamiento humano. Este modelo se basa en la idea que la conducta humana no es aleatoria, sino que está determinada por una serie de factores tanto conscientes como inconscientes. Los enfoques del modelo psicodinámico puede dividirse en dos grandes grupos, el cual sería el psicoanálisis clásico desarrollado por Sigmund Freud. En este enfoque psicodinámico, más conocido como el psicoanálisis clásico, sostiene que la personalidad humana se desarrolla a partir de las integraciones del yo, del ego y el superyo. El yo es la parte inconsciente de la personalidad que alberga los deseos, las necesidades básicas, y el ego es la parte del consciente de la persona que se encarga de equilibrar los deseos del yo con las demandas de la realidad. Y el superyo es la parte moral de la personalidad que se representa por las normas y los valores sociales. La segunda teoría neofreudiana desarrollada posteriormente, después del psicoanálisis clásico, se basa en las ideas de Freud, pero incorpora nuevas perspectivas. Algunas teorías neofreudianas las más importantes serían las siguientes. Pues el psicoanálisis individual desarrollado por Adler Freud sostiene que el principal motivador de la conducta humana es el deseo de la superación, y la psicología del yo desarrollado por Hayes Palmer sostenida que el ego es un sistema autónomo que se desarrolla de forma independiente del yo y del superyo. Y la teoría de relaciones objetales desarrollada por Mel Craig y Don Carton sostiene que la personalidad humana se desarrolla a partir de las relaciones primarias de las personas significativas de la infancia. Mi nombre es Brigitte Polanco y les voy a hablar sobre los elementos de la terapia psicodinámica. Como primer elemento tenemos el análisis de la transferencia. La transferencia es un concepto fundamental de la terapia psicodinámica y se refiere a esos sentimientos y actitudes que tiene el paciente hacia su terapeuta y que son el reflejo de sus relaciones pasadas, especialmente con figuras parentales. El terapeuta debe trabajar con estos sentimientos transferenciales para entender mejor los patrones de relaciones del paciente. Como segundo elemento tenemos el análisis profundo de la personalidad. Sabemos que la personalidad se forma en la infancia en función de cómo se satisfagan esas necesidades básicas. Entonces, dado que cada persona tiene una historia personal única y es diferente a las demás, y por esto va a necesitar de una intervención personalizada. Como tercer elemento tenemos la solución de compromisos. Por lo general, los síntomas de neurosis son entendidos como la solución del compromiso al conflicto entre los impulsos del inconsciente y las autoexigencias morales. Como cuarto elemento tenemos la duración y la frecuencia. Las terapias psicodinámicas tienden a ser de mayor duración y frecuencia que otro tipo de terapias. Estas sesiones pueden ser varios días a la semana y se pueden extender hasta por años. Como quinto elemento tenemos la multiplicidad de focos terapéuticos. En las terapias psicodinámicas se trabaja con múltiples focos terapéuticos. En estas se abordan varios aspectos
varios aspectos del inconsciente y del pasado del paciente que influyen en su comportamiento y su bienestar psicológico. Como sexto elemento tenemos el relativo énfasis de la validación científica. Su base está en el psicoanálisis clásico, pero en la terapia psicodinámica se refiere de la cura tipo analítica en varios aspectos, entre ellos el relativo énfasis de la validación científica. Otro de los elementos importantes es la exploración del inconsciente. Aquí el terapeuta da paso a que el paciente pueda explorar sus sentimientos, sus pensamientos y sus motivaciones, dando paso a que entiendan cómo funciona y que sean conscientes de que en el inconsciente se resguardan cosas como situaciones vergonzosas o situaciones dolorosas que ellos hayan podido presentar en su vida. Otro elemento es la exploración de la historia temprana. Aquí el terapeuta trata de indagar a profundidad sobre las experiencias que tuvo de niño el paciente y así poder explicar muchas cosas de lo que a él le ocurre en la actualidad conforme a su comportamiento, a sus pensamientos, las conexiones que tienen entre todos ellos y poder buscar una solución. Otro elemento es la interpretación, donde a menudo, constantemente, el terapeuta hace interpretaciones conforme lo que le vaya contando el paciente. También puede incluir el significado de los sueños, de los actos fallidos. Los actos fallidos son eso es lo que parece accidental pero que tiene un significado inconsciente. Otro elemento es la autoconciencia y la autorreflexión. Lo que se quiere es alentar al paciente para que desarrolle estos dos, que sería ya mencionado la autoconciencia y la autorreflexión, y que así podamos explorar, que ellos puedan explorar y comprender los pensamientos y comportamientos repetitivos que tienen. Un elemento muy importante y que se debe dar al inicio de la terapia es la relación terapéutica. Aquí es fundamental que haya una relación terapéutica muy adecuada conforme a la terapia, porque ellos se deben sentir en un espacio seguro y sin juicio. Si no está esto, claramente no va a haber una solución a sus problemas, ni mucho menos se van a sentir cómodos. Si no se sienten cómodos, no van a expresar lo que realmente ellos quieren hacer para que podamos interferir en lo que podemos brindarle a ellos, que sería un espacio seguro donde no haya prejuicios y pues que el paciente se sienta primero seguro y que no se le va a divulgar nada, ni mucho menos que se va a sentir como que raro o que el terapeuta esté prácticamente pues sorprendido por lo que le está contando y que le dé a entender pues que está mal o está raro, cosas así. Por último es la resolución de conflictos, que aquí la terapia psicodinámica lo que se quiere es identificar y resolver los conflictos internos y los patrones repetitivos de comportamiento y pensamiento que tiene el paciente. Hola, buenas, mi nombre es Mayra Lozano y voy a hablarles acerca de la conclusión del modelo psicodinámico. Se concluye que el modelo psicodinámico ha influido directamente sobre la práctica psicoanalítica para el estudio y la explicación de las estructuras o sistemas dinámicos de los procesos inconscientes del ser humano, tanto individual como dentro de una organización. El trabajo más significativo de Sigmund Freud se basa en los modelos que presenta, dando a entender todo lo referido a la mente,
Esto nos aporta una visión mucho más amplia acerca del modelo psicodinámico, sus antecedentes, sus elementos fundamentales, sus autores y sus posturas teóricas, produciendo un mejor discernimiento de las otras teorías psicológicas. Por otra parte, esto también nos ayudará a comprender la importancia de su enfoque terapéutico y todo lo que conlleva, así como también el uso adecuado de esta.